Buenas noches a todas. Realmente es un gran placer para mí esta noche contar con todos los invitados. Realmente mil y mil gracias. Mil gracias a las personas que nos escuchan en directo a través de Facebook Live y muchas gracias a las personas también que se conectan posteriormente. Hoy tenemos un panel de lujo. Tenemos a Daniela desde Argentina. Daniela lleva más de 15 años trabajando con mujeres en emprendimiento. Trabajando en una red de mujeres y ha visto cómo la situación de Argentina ha hecho que muchas mujeres se queden sin trabajo y luego ella también nos va a contar un poco de su experiencia de cómo entran a la red. Lo que ella busca es generar emprendimiento en mujeres y liderar a estos grupos de mujeres. Realmente es un trabajo súper interesante. Nos acompaña William Grisales, es colombiano desde Perú, lleva más de 20 años en el sector editorial, en cargos de alta gerencia, en Colombia, Perú, Bolivia y México. Es coach profesional, mentor y formador ejecutivo. En este momento es empresario del sector educativo en Perú y nos viene a contar también un poco sobre la experiencia de la situación laboral, cómo está en estos momentos presentándose en Perú. Nos acompaña también Eric Rivera desde México. Eric tiene una experiencia muy interesante. Es coordinador de extensión universitaria de la Universidad Americana de Acapulco. Vamos a ver una visión también desde el ámbito universitario y cómo se ve el pronóstico del ámbito laboral en los próximos años. Eric, muchísimas gracias. Nos acompaña desde la República Dominicana, Indiana, es psicóloga organizacional con especialidad en educación por competencias, especialista en ley laboral y de seguridad social, maestría en negocios, es directora ejecutiva de Agrupa y de una ONG Transformare, presidente de la cooperativa Emprendedores Coproinde en República Dominicana, con una amplísima experiencia en diferentes ámbitos. Acaba de llegar de Miami, invitada a unas conferencias exactamente en el ámbito laboral. Y bueno, nos podríamos quedar las 2 horas diciendo la experiencia de cada uno de ustedes. También nos acompaña Blanca Dardón desde Guatemala. Blanca es especialista en recursos humanos con más de 15 años de experiencia en diferentes empresas, en diferentes tipos de organizaciones y viene a contarnos un poco la experiencia de Guatemala. Tenemos a Gaby Breton, directora de Capital Humano, coach ejecutiva, Chief Happiness Officer y tiene más de 25 años de experiencia en Capital Humano. Entonces tenemos una experiencia realmente grande. Tenemos a María Caridad Salgado también, ella lleva más de 15 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos, pero sobre todo es un área muy interesante la que trabaja María Caridad porque ella relaciona recursos humanos con la productividad y eso ha hecho ver a los recursos humanos desde otro punto de vista. Tenemos a Verónica Noemí, que también nos acompaña desde México. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, pero se ha dedicado más de 11 años a trabajar en el ámbito organizacional, del desarrollo organizacional y de recursos humanos, y su fuerte es selección de competencias. Bueno, realmente tenemos un panel de lujo y le doy la palabra a María Caridad, entonces, para que iniciemos y empecemos con esta gran experiencia. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que sus agendas son súper complicadas y han hecho un gran esfuerzo. Gracias nuevamente. Así es, gracias a todos, gracias también Marta Patricia por juntarnos a todos en este maravilloso espacio que tenemos cada 15 días los miércoles a las 6:30 de la tarde, donde pues compartimos experiencias, conocimientos y vamos enriqueciéndonos todos.
varias veces las que hemos participado ya con personas de otros países y definitivamente ha sido muy enriquecedor para todos. Como conocen, el tema del día de hoy es cómo se ve el tema del empleo en los diferentes países luego de la pandemia. Sabemos que la pandemia definitivamente nos afectó a todos los países en el tema del empleo. Muchísimos empleos se perdieron, muchísimas compañías tomaron acciones correctivas y preventivas y sacaron gente para poder aguantar, digamos, los estragos o las consecuencias de la pandemia. Ahora, luego de casi 2 años, ya vamos cerca del segundo Recording año. in progress. Luego de ya casi en el segundo año, pues queremos saber qué es lo que está pasando en los diferentes países y cómo se ve el futuro del empleo. Así que pues voy a empezar por ahí, que nos cuenten un poquito. Verónica, cuéntanos cómo se ve en tu país el tema del empleo, qué oportunidades ha bajado, ha subido en estos 2 años, se ha recuperado en algo. Cuéntanos un poquito en un resumen rápido lo que ha sucedido. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación, Marta Patricia. Me alegra estar compartiendo foro con ustedes. Pues básicamente yo soy de la Ciudad de México, pero actualmente radico en lo que es la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Aquí, en este estado en particular, sí se vio muy afectado el año pasado. Cerramos filas de desempleo con alrededor de 12,000 personas que se quedaron sin empleo en nuestro estado. Sin embargo, a nivel nacional, pues sí se restableció mucho todo lo que tiene que ver con áreas de salud. Realmente se potencializaron las prestaciones, los salarios y demás por el nivel de riesgo que representa la pandemia. Sin embargo, en posiciones administrativas, cuestiones de calidad y atención al servicio, pues sí se vieron muy mermadas este tipo de vacantes y entonces sí se ve reflejado en los 12,000 trabajadores que se quedaron sin empleo a nivel Michoacán. ¿Y se ha visto alguna reactivación hasta el momento? Sí, sí ha habido reactivación, sin embargo, aquí en Michoacán, como lo comento, sí se ve mermado. Por ejemplo, el año pasado, antes de pandemia, un mesero percibía por lo menos el salario mínimo y se llevaba en propinas alrededor de 6,000 pesos de ingreso mensual. Ahorita no dan ni el salario mínimo y solo con propinas y entonces están percibiendo entre 3,500, 4,000 pesos y entonces la gente se tiene que dividir en 2 empleos o ver de qué manera generan otro tipo de ingresos porque el actual pues no. Sin embargo, por ejemplo, también en posiciones de recursos humanos es verdaderamente de risa porque exigen que cubramos demasiadas cosas, capacitación, relaciones laborales, bajas, contratos y demás. Y un sueldo, por ejemplo, a nivel de recursos humanos, a nivel nacional, para una jefatura anda en 12,000 pesos. Y dices, híjole, o sea, no vivo con 12,000 pesos, ¿no? Entonces, y sí te exigen que tengas 10 años de experiencia, que hables inglés y demás. Entonces, realmente sí se vio muy mermado la capacidad económica de los profesionistas. Y, por ejemplo, encontramos áreas de limpieza que les pagan 1,500 a la semana, ¿no? Y dices, o sea, yo soy profesionista, tengo maestría, tengo X y estoy percibiendo un poquito más de lo que alguien con secundaria, ¿no? Entonces, sí se fue los salarios por los suelos. Obviamente hay muchas áreas de oportunidad y esto es lo que nosotros como consultoría tratamos de abordar en los empresarios, ¿no? El crear una cultura de, pues sí, yo entiendo que estás mal económicamente, pero vamos a manejar otro tipo de horarios o ver otras estrategias para captar al talento que va a impulsar a tu empresa y que te va a hacer salir de esta crisis, ¿no? Excelente, gracias Verónica. William, cuéntanos un poquito la situación de Perú. Además de la pandemia, ustedes tuvieron un factor que es muy similar a lo que nosotros vivimos acá en Ecuador, que fue año de elecciones del 2021.
Así que pues eso generó un poco más de incertidumbre, inestabilidad y finalmente pues se dieron las elecciones en ambos países. Ahora cuéntanos un poquito cuál es la incidencia de los dos factores en las oportunidades de empleo que ha tenido Perú. William, estás con el micrófono silenciado y no te escuchamos. Esa era la idea, siempre para ver si están atentos. Buenas noches para todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Marta Patricia, por la invitación. Bueno, Sí, ¿me escuchan bien? sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, un poco para responder a tu pregunta, el tema político, para crear un contexto acá de lo que vamos a hablar, en Perú, no solamente, digamos que ha generado estos factores que han de alguna manera generado alguna inestabilidad política y económica en el país y en algunos países vecinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Perú, en 6 años que yo llevo en el país, he conocido 5 presidentes. Entonces, para que vayan dimensionando un poco la dinámica política peruana, cómo es de inestable en el sentido de la oportunidad que tiene el pueblo y los diferentes frentes de poder para poder vacar un presidente sin ningún problema. Entonces, entendiendo esto y viniendo de un país donde los presidentes duran 4 u 8 años como Colombia, en el momento cuando había reelección, y llegar a un país donde hay 5 presidentes en 6 años, pues te llevas una idea de lo que puede pasar en un país políticamente. Ahora, también, ¿qué sacas de esto? Económicamente, también he visto y hemos analizado en muchas ocasiones para poder ingresar a ciertos rubros económicos a competir, es que la economía peruana sí está de alguna manera más desligada de la política que otros países de la región. Es decir, donde políticamente esto ocurra, en México, en Colombia o en Argentina, como ha ocurrido, nos vamos a una crisis económica. O sea, donde haya en Argentina 5 presidentes en los últimos 6 años, se va a la quiebra de Argentina, Colombia o México por la estructura política y el poder que tienen, ¿ya? En cambio, acá en Perú, la economía, a pesar de que tenga una política inestable, vino creciendo durante los últimos años hasta que llegó la pandemia y obviamente a todos nos golpeó. Entonces, entendiendo este contexto determinante en el tema económico, va muy ligado el desempleo o el nivel de empleabilidad del país al tema económico, sí, no al tema político. Entonces, un poco para que tengan ese tema en el radar. Entonces, el PIB nacional de Perú, por ejemplo, el año pasado, se contrajo más o menos en 11,1%. Eso está muy relacionado a la empleabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acá hemos perdido puestos de trabajo con respecto a los diferentes años, hemos reducido un 13%. Entonces, el PIB reduce 11 y la empleabilidad se reduce un 13. ¿Qué ha pasado con el Perú? El Perú es un país que también ha venido creciendo poblacionalmente y es un país, se podría decir, joven en la región, en promedios de edad laboral. Entonces, en Perú tenemos más o menos unos 25 millones de personas que son empleables desde el típico PET, ¿no? Que es la edad o la población en edad para trabajar, ¿no? Este PET peruano que tiene más o menos 25 millones de personas en empleos formales, legalmente constituidos, con un salario igual o por encima del salario mínimo, con condiciones de trabajo, está más o menos alrededor del 20%. Es decir, algo de 5,5 millones de personas trabajan de manera formal y estructurada en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un nivel de subempleo muy alto, que fue regido por la pandemia, de más del 36%. Cualquiera de los dos subempleos que ustedes pueden conocer a nivel de economía, no vamos a entrar en una clase de eso, y que además de esto, el tema de la informalidad, a pesar de lo ocurrido en pandemia, pues digamos que ha acrecentado mucho este fenómeno. Entonces, cada vez hay más informalidad, cada vez hay más emprendedores trabajando con lo poco que tienen, cada vez hay más personas en la calle buscando algo que hacer, y si a esto le sumas un poco el impacto del tema migratorio, de personas que vienen especialmente de Venezuela, que en Perú han encontrado un lugar para emerger y surgir como
como económicamente, también han afectado muchísimos puestos de trabajo por el tema de cuánto cobro en el subempleo, cuánto cobra un venezolano en el país y cuánto cobra un peruano. Entonces, digamos que esto también ha bajado en el subempleo y el índice económico de ese subempleo, el valor hora promedio ha venido al piso. Entonces, un poco ese contexto les podría decir eso, para no alargarme mucho, porque como buen colombiano hablo bastante, le doy el pase a otro, porque menos que este es un conversatorio, no un monólogo, ¿no? Ahí los dejo. Gracias, William. He visto a Dani constantemente mientras tú comentas, as- eh, asentar con la cabeza, quiere decir que en Argentina estamos viviendo un escenario similar. Cuéntanos un poquito, Daniela. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gracias por este ratito. Y sí, lo escucho a William y tengo que hablar de más o menos lo mismo. La informalidad en lo que es en los puestos de trabajo ha aumentado muchísimo y recordemos también que Argentina tiene su salud y su educación pública y gratuita. Eso hace que muchos inmigrantes vengan a Argentina porque encuentran el lugar para estudiar. Y también muchas personas ya en su estado de jubilación también se vienen aquí por lo que es la salud, y hace que tengamos mucha gente y pocos puestos de trabajo, y eso hace también que baje muchísimo el valor hora y aumente la informalidad, la changa, como le decimos acá en Argentina, el trabajo sumamente informal. Y tal cual, como decía William recién, eso para todo el mundo de lo que es el emprendimiento ha hecho que en estos últimos años haya crecido muchísimo, con los pros y los contras que eso trae, ¿no? Como la parte de cantidades, yo justamente que trabajo en lo que es multinivel, el crecimiento que he notado de esa parte es exponencial, pero a la vez no hay una plataforma preparada para albergar tanta gente, entonces todos los imprevistos que eso trae también, y muchas personas, y sobre todo mujeres, a mí que me gusta trabajar con las mujeres, que se animan en las casas a tomar el picaporte y decir, salgo a buscar ese extra, como decía Verónica al comienzo. Habitualmente es la que más se anima, ¿no?, a buscar el extra, porque el salario, a lo mejor con mismas horas, es más cantidad de trabajo y por ahí menos paga, o económicamente ustedes saben que Argentina también, con el valor del peso que se ha caído muchísimo, no podemos vivir con el mismo ingreso que vivíamos hace un par de años. Entonces, pasando esta cuarentena más larga de, no sé, creo que de todos los que estamos acá, seguramente la más larga, la nuestra, ha sido muy dura la salida. Por suerte, para pensar en positivo, después de estos 2 añitos que estamos pasando, se está queriendo ver luz porque estamos todos en la calle y mientras que se pueda trabajar, de alguna manera se sale nuevamente a flote, ¿no? Gracias, Dani. Gaby Beltón, cuéntanos cuál es la experiencia que tú estás viviendo por allá. Pues mira, les puedo comentar que en la Ciudad de México, sin duda, se vio sumamente afectada porque además nosotros tenemos una cantidad de empleo informal impresionante. Se fue a la mitad, o sea, un 50% del trabajo informal se perdió. Nosotros, si bien tenemos pues, muchísimas empresas y más o menos perdimos un 23%, que es muchísimo, si lo vemos en magnitud de empleos es muchísimo. También el empleo informal, que es de lo que vive la gran mayoría de los mexicanos y mucho en el Distrito Federal, cayó más de la mitad. Entonces, imagínense, porque vendían en los tianguis, estaban en los puestecitos, toda esta parte informal estuvo muy fuerte. También, por ejemplo, las personas que ayudan en casa, que México es uno de los países privilegiados que cuenta con personas que ayudan en el hogar, pues evidentemente se quedaron sin trabajo. Y si antes no tenían acceso a seguridad social, imagínense con el tema de COVID, pues muchos fallecieron. Entonces, se nos vino una crisis muy fuerte en México. Además, también, yo creo que en toda América Latina estamos sufriendo temas políticos. Que de por sí veníamos de un año 2019 sumamente fuerte, en tema que cambiaron muchas cosas, se cerraron pues muchos programas gubernamentales, salió mucha gente, se perdieron muchos empleos y después vino la pandemia. Entonces estamos sumando, podemos decir que parece que se perdieron más empleos en 2020 de lo que se generaron en 2019. Entonces,
es gravísimo lo que está pasando. Ahorita apenas nos estamos recuperando. Curiosamente, la industria tecnológica sí tuvo un incremento, ¿no? Y me tocó a mí ver que ahorita las posiciones de gente, de desarrolladores, etcétera, porque hoy, digo, gracias a esto, también estamos conviviendo de tantos países y me da mucho gusto conocerlos a todos. Pero bueno, pues toda la parte tecnológica, esa sí está prosperando bastante bien y yo creo que eso en todos los países y se están pagando unos excelentes sueldos. Pero efectivamente, como decía Vero, en muchos otros, ¿no? En tema de capital humano, en temas administrativos y todo, los sueldos siguen muy bajos y además hoy hay una sobreoferta, lo cual hace que los sueldos vayan a la baja. Entonces creo que nos ha impactado bastante. De hecho, había un estudio por ahí que vi de la OIT que decía que los jóvenes en América Latina son los que más están padeciendo esto, porque además de los impactos emocionales, sociales, perdieron mucho su trabajo, ¿no? Que apenas estaban como en esta parte de vamos a empezar a buscar trabajo. Me parece que era como un 25% en toda América Latina. Entonces, creo que sí nos ha impactado y efectivamente se han conjuntado en muchos de nuestros países de los que estamos aquí temas políticos, sociales y, por supuesto, de salud. Y además, le podemos aumentar que en México nuestra parte de salud, pues no la tenemos bien. O sea, nuestro sistema de salud también es muy deficiente. Entonces, hubo pérdida de trabajo y hubo pérdida de vida a nivel masivo. Ustedes saben que México es uno de los países que más ha sufrido con esta parte y seguimos en una ola permanente. Ya no le decimos cuarta ola ni nada. O sea, para nosotros ha sido una ola permanente. Les digo que vamos como en la 15ª, pero creo que esto ha sido muy impactante. Entonces, por supuesto que a muchas industrias pues les ha pegado, pero también he visto y me ha tocado ser testigo de algunas empresas que desarrollaron la parte, por ejemplo, de e-commerce, la parte de tecnología, y entonces crecieron mucho, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hubo mucha crisis, pero también se abrió un portal de oportunidades que pues toda la parte tecnológica lo está aprovechando. Gracias, Gaby. Blanca, cuéntanos un poquito la perspectiva que tú ves desde Guatemala. Claro que sí, un gusto. Bueno, compartirles que mi experiencia en los últimos 10 años ha sido en el sector de las ONGs internacionales. Entonces ahí hay algunos criterios que hacen muy particular este sector y es lo que quiero compartirles. Sin embargo, también es importante mencionar que antes de la pandemia, ya el sector laboral, por lo menos en Guatemala, que es donde yo habito actualmente, ya estaba afectado, ¿verdad? Es decir, con esto no quiero decir que por la pandemia es que el sector laboral estaba afectado, no, sino desde antes nosotros en tema de mercado laboral ya estábamos padeciendo algunos temas. Totalmente de acuerdo con mi colega Gaby, que acaba de comentar algunos puntos que tenemos en común a nivel de Latinoamérica como temas políticos, y yo todavía le agregaría un poquito más a eso el tema también de corrupción en nuestros gobiernos, ¿verdad? Que también eso dificulta un poco más todo este tema laboral. Ahora bien, contarles un poco la experiencia que yo he tenido desde mi trabajo. A mí me toca ver la operación de recursos humanos para México, Guatemala y Honduras en el sector de las ONGs internacionales. Y creo que aquí ha sido un tanto diferente porque, y no por motivos que sean de orgullo, ¿verdad? Pero el sector se ha visto fuertemente impactado por todo el tema de la migración. Nosotros desde la perspectiva de las ONGs hemos tenido un cierto crecimiento en el tema de empleabilidad por todo el tema de la cooperación internacional. La cooperación internacional, los gobiernos de otros países nos tienen estamos como en el ojo del huracán con todo este tema de la migración forzada. Y les decía que no es tema de orgullo porque la migración forzada pues no es un fenómeno que nos está afectando principalmente Centroamérica, México, y es precisamente por la falta de oportunidad que hay en nuestros países, por la pobreza, por la violencia que se vive en nuestros países, que nuestra gente
y la población joven es la que más está migrando. Sin embargo, pues también vemos familias completas que van migrando con sus niños. Entonces, este tema creo que nos coloca en una perspectiva un tanto diferente con relación a empresa privada o con relación al turismo, por ejemplo, que en Guatemala el turismo, el tema de la pandemia sí le afectó muy, muy fuerte, muy duro. Yo diría que hasta ahorita, finales de este inicio, de este último semestre de este año, el sector turismo ha empezado a recuperarse un poco. Sin embargo, las pérdidas en sector turismo fueron muy, muy grandes para Guatemala. Creo también que desde el sector de las ONGs, el tema de las emergencias a desastres naturales es otro tema que también nosotros recibimos este apoyo. Y aunque ha disminuido, porque definitivamente sí se ha mermado el apoyo, pero continúa. Entonces, les comparto que yo ahorita, por ejemplo, tengo en uno de los países que tengo a mi cargo el tema de reclutamiento, tengo más de 35 vacantes. Entonces, pero es para un proyecto de migración. Entonces, los perfiles son muy orientados al área social. Tratamos sí de mantener los salarios dentro de las escalas, manejamos escalas que nos permiten tener esos rangos y esos límites, pero se los quería compartir desde el punto de vista de las ONGs porque la perspectiva creo que cambia un poco. Igual, cuando veo los anuncios que salen en los periódicos locales, mucho organismo internacional está publicando, sí, vacantes, y que esta época del año también, al menos aquí en Guatemala, no sé, en el resto de los países, pero aquí en Guatemala a veces se da el fenómeno que como ya es fin de año, en este momento muchos de las personas ya no están pensando en ubicarse en un empleo, sino que el boom se da también a principios del año. Entonces ahorita también esa parte baja un poco. Sin embargo, pues considero que es importante tomar en cuenta también la parte de este sector de ONGs. Gracias, Blanca. Indiana, no te dejé por casualidad para el final, sino porque existe una razón. La vez pasada tuvimos conocimiento del sistema de contratación en República Dominicana. Sí. Y definitivamente a todos nos llamó mucho la atención que tienen un sistema de contratación bastante distinto. Y es por eso que quería dejarte para el final, para que nos cuentes tú cómo se vive el tema de las oportunidades de empleo, ya que en sí el sistema de ustedes es diferente a los otros países o a la mayoría de países de Latinoamérica. Cuéntanos. Realmente, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad, María Caridad, Marta, Patricia. Un placer compartir con todos nuestros hermanos latinoamericanos, porque al final, aunque se viva de forma distinta, pero padecemos como los mismos síndromes y las mismas situaciones. De manera rápida, yo puedo resumir que la pandemia en República Dominicana se ha vivido de manera intensa, yendo de un color negro oscuro a una claridad maravillosa. Con cerca de 4.200 fallecidos, lamentablemente. Nosotros tuvimos en el principio, cuando se declaró la pandemia mundial en marzo, 2.400.000 empleados formales detenidos, que para nosotros eso es histórico, es una barbaridad. Y estamos hablando de los empleos formales sin aquellas personas que, como muy bien señalaba Gaby, viven del día a día en las calles. Para esto se generaron de emergencia muchísimas medidas gubernamentales, los programas fase 1, fase 2, para aquellas empresas que tuvieron que cerrar, recibieron asistencia del Estado, se le pagaba directo una asistencia económica a los trabajadores en sus cuentas salariales. Por eso Recursos Humanos se creció en ese momento, y gracias a Dios que los sistemas de registro estatal estaban bastante avanzados, que apenas hubo que hacer pequeños ajustes. Se trabajó durísimo, Recursos Humanos trabajó sin miedo, o sea, terrible. Entonces, durante un periodo se estuvo brindando esa asistencia, pero también el fase 2 asistió a empresas que no cerraban totalmente y entonces les ayudaban a pagar el salario por la merma salarial que la baja de las ventas había representado para esos sectores. Entonces, a finales ya de los meses de septiembre, octubre, comenzó la desescalada en etapas.
y comenzamos a reincorporarlo. Por supuesto, no toda la economía nacional cerró, igual que ustedes han señalado, algunas empresas han tenido un desarrollo y un crecimiento extraordinario en este periodo, pero la mayoría que vive del servicio y sobre todo el área turística, que es un importante puntal de la economía nacional, pues sí sufrió severamente hasta que en el mes de octubre 2020 comenzamos a abrir poco a poco, como ya les señalé, de manera gradual. Llegado ya el mes de enero, y en enero tuvimos un nuevo repunte de los casos, pero en marzo de este año tuvimos una esperanza maravillosa y fue la llegada de la vacunación, del proceso de vacunación. El proceso de vacunación a la fecha, para resumir brevemente, ya lleva cerca de 6 millones de dominicanos vacunados completamente, y eso ha sido una maravilla, eso ha sido un gran alivio para el sector productivo nacional. Hemos estado recibiendo en su gran mayoría las vacunas chinas Sinovac, y luego empezamos a recibir la Pfizer, la AstraZeneca y algunas otras. Y el proceso de vacunación se inició también por sectores laborales, los maestros y los médicos primero, luego las poblaciones en base a edad, a cronología. Y recientemente, el pasado lunes, ya se aprobó vacunación para los menores de edad a partir de 5 años. O sea que en ese sentido, nosotros ya, gracias a Dios, hemos tenido un repunte increíble. No hemos tenido graves, la economía ha sufrido severamente, como en el mundo entero, pero no hemos tenido un quiebre económico, porque ha habido igualmente una gran suerte, y hay que resaltarla, y se debe a la cantidad de dominicanos que viven en el extranjero, que recibieron, por ejemplo, asistencia del gobierno americano y que han enviado durante todo este tiempo remesas a la República Dominicana. Eso ha sido un gran hito económico que ha sostenido nuestra economía, junto con lo que les comentaba de la repercusión de la vacunación. Puedo incluso comentarles que en el pasado mes de octubre del 21, ya gracias a Dios, nosotros hemos tenido una cifra récord de visita de turistas en la República Dominicana. Y eso es una noticia maravillosa. En el sentido laboral, pues se tuvo que crear a la velocidad de la luz un mecanismo legal para poder normar lo que es el teletrabajo, que no existía. En este momento tenemos que ya cursan varios proyectos de ley en las cámaras legislativas, ya un poco más formal, pero sí el ministerio generó un reglamento para por lo menos tener una idea de qué hacer con este modelo. La tecnología en nuestro país es bastante fuerte y mostró su fortaleza en esta situación. Por ejemplo, en el plano educativo, y tenemos aquí a alguien que va a hablar de aspectos educativos, pero en el plano educativo en República Dominicana pudimos salvar el año escolar con la utilización de múltiples medios de comunicación y el Internet, y más de 3,5 millones de niños recibieron clases durante todo este periodo. Es decir que sin ganas de, no sé, de alegrarnos, porque realmente no es una situación para alegrarse, pero sí yo diría que mi país ha demostrado resiliencia, tanto empresarial como educativo, como a nivel gubernamental. William hablaba de los aspectos políticos, y sí, nosotros fuimos el primer país de Latinoamérica que celebró elecciones en plena pandemia y además un cambio de gobierno, lo que representó una situación, imagínense, terrorífica para la población. Sin embargo, el pueblo se creció y reaccionó a esos aspectos que Blanca mencionaba de corrupción y de falta de visión política. Reaccionó de la manera adecuada, cambiando el gobierno. Y este gobierno está haciendo todo el esfuerzo para salir adelante, tomando medidas trascendentales a nivel de corrupción. O sea que realmente estamos no contentos, pero digamos que optimistas es la palabra.
Gracias. Gracias, Indiana. Bueno, después de escucharles a todos, Marta Patricia, cuéntenos si es que hay algo nuevo de lo que nos han dicho que se viva ahora en el Ecuador actualmente, o se repite la historia. Cuéntenos, ¿cómo ha visto usted? Gracias, gracias, pues realmente nuevamente agradecerles a todos por participar y comentarles a nuestros oyentes que vamos a hacer un programa específicamente de Ecuador, ya relacionando con todo esto que hemos visto de los diferentes países. Pero lo que yo logro rescatar de todo esto que estamos viviendo es que sin duda tenemos muchas cosas en común, mas sin embargo la respuesta de los países ha sido un tanto diferente, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a analizar lo que ustedes han comentado, tenemos corrupción, hemos tenido temas políticos que, como decía William, algunos nos afectan muchísimo más que a otros y luego en el análisis que ya haremos de Ecuador, vemos como Ecuador lo afectó de una manera muy fuerte el tema político. Realmente fue si veníamos en caída libre por la pandemia, el tema político nos acabó de estrellar contra el mundo. Fue una frenada muy fuerte por la incertidumbre de lo que pueda pasar. En Ecuador efectivamente sí se afecta la economía por el tema político y es una relación muy, muy fuerte, demasiado diría yo, que como vemos en República Dominicana no ha sido tanto porque aunque ha habido otros cambios, la economía ha surgido, en Perú también, pero vemos como decía William también, en Argentina la situación económica y política está muy relacionada y tristemente vemos como un país tan próspero como Argentina en este momento está en una situación muy difícil económica, pero de todo esto estamos viendo que hay países que han logrado salir más rápido que otros. Cuéntenos un poquito sobre Ecuador. Bueno, total. Ya, en Ecuador, bueno, nuestras cifras no son muy alentadoras en temas de desempleo, aunque no sé cómo estamos midiendo en este momento el tema de desempleo, porque el desempleo aparentemente está bajo, pero lo que tenemos alto es el empleo no adecuado, ¿no? Porque el subempleo ha aumentado de una forma muy fuerte. Tenemos índices de empleo adecuados solamente del 30%, del 30.8% de acuerdo con el INEC. Entonces, empleo adecuado 30.8 quiere decir que tenemos a personas en subempleo o teníamos a un 70%. Ha mejorado un 3%, pero realmente la reactivación es muy lenta. Como decían ustedes, vemos que toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, uno de los pilares muy fuertes para todos nosotros es el tema turismo. En unos un poco más, en otros un poco menos, pero que el tema turístico es para nosotros muy fuerte y se ha visto afectado. Ecuador no ha abierto fronteras con Perú, Ecuador no ha abierto fronteras con Colombia y al parecer ya no va a abrir todavía, al menos este año. Y eso impacta de una forma muy fuerte. Las razones, existen múltiples razones, pero vemos como también eso afecta a la economía porque nos tiene cerrados. Si bien es cierto en temas de turismo aéreo, se ha mejorado muchísimo el tema Galápagos. Eso quería aclararles, están cerradas las fronteras terrestres, sin embargo, sí pueden venir los turistas y cualquier persona que viaja al Ecuador vía aérea. La frontera aérea está abierta, pero de todas formas, en temas de economía, del día a día, hay una economía muy fuerte que se mueve a nivel terrestre, ¿cierto? Okay. Y eso es complejo. Es complejo porque están cerradas, algunas cosas pasan, otras no, pero de todas formas es una complejidad muy fuerte en estos temas. Galápagos afortunadamente se ha reactivado porque Galápagos sí definitivamente vive del turismo y punto. Se ha reactivado, pero es una parte muy pequeña y el nivel de reactivación es muy lento realmente.
Bueno, esto para hacer un breve resumen, como les decía, luego vamos a hacer un análisis, un programa completo solo de Ecuador, pero es para ver cómo compartimos eso. Gaby. Entre las cosas que Perdón. he podido escucharles a todos, quiero recoger un poco la idea de todos. Gaby, ya estamos contigo en un minutico. Es importante que vayamos destacando ciertos temas, ¿cierto? Podemos ver que todos los países de Latinoamérica claramente tuvimos una incidencia que ya veníamos arrastrando de temas de empleo, no solo en el 2020 con la pandemia, sino veníamos arrastrando desde el 2019, ¿cierto? Todos les he escuchado mencionar eso y ahí vamos a conversar. Los dejo ahí para que lo vayan pensando ya. Vamos a conversar un poquito los motivos, porque aparentemente la pandemia no fue sino la gota que derramó el vaso y lo derramó completo, definitivamente, pero teníamos ya factores que veníamos arrastrando. Y otro factor del cual les voy a pedir que conversemos más adelante va a ser justamente el tema del empleo informal. Todos coincidimos que con el tema de la migración entre los distintos países de Latinoamérica, tenemos un alto índice de empleo informal o subempleo, lo cual me lleva a preguntarme, y les voy a dejar la pregunta para que ustedes nos vayan respondiendo luego de que Gaby nos comente pues lo que tiene que decirnos, y es, ¿será que ahora el empleo informal pasa a ser ya una forma de vida común ya entre los países de Latinoamérica? Cuéntanos, Gaby, ¿qué nos querías comentar? Perdón, nada más comentarles que me parece muy interesante el que todos estemos compartiendo de diferentes países, que hablamos un mismo idioma, pero que las cosas son tan diferentes. La verdad es que el caso de Indiana con el tema de República Dominicana me dio esperanzas de que pues hay lugares donde se están haciendo las cosas bien y que por supuesto un gobierno puede hacer una gran diferencia. Y bueno, al respecto de lo que decías, ¿no? Contesto la primera ya que estoy aquí, de por qué lo estamos trayendo de 2019. En el caso muy específico de México fue el cambio de gobierno a un gobierno más de izquierda, en un gobierno donde todas las inversiones que venían de Estados Unidos o de Europa salieron, de Canadá, de muchos lugares, por la figura que tenemos como presidente actualmente, ¿no? Entonces, ese miedo de una persona que sus ideales son similares a los que tienen en Venezuela, por supuesto que hizo que toda la inversión extranjera saliera de México. Y esto, por supuesto, nos impactó muchísimo. Y bueno, teníamos como pues ahorita un poquito de miedo porque teníamos pues Estados Unidos arriba de nosotros, con creencias por acá abajo de Venezuela. O sea, fue algo muy complicado. Principalmente, ¿por qué nos impactó? Porque salió mucho capital extranjero, muchas empresas se fueron de México y eso ya dejó un desempleo muy fuerte en México y bueno, pues evidentemente con el tema del COVID, pues mucho más, pero ya era un tema que teníamos nosotros muy, pero muy fuerte y que por eso empezó más fuerte el comercio informal, aunque es importante decir que México es un país en donde toda la vida, desde que yo soy una niña, ha existido el comercio informal como una forma prioritaria de subsistencia. Entonces, creo que, híjole, la población económicamente activa en comercio informal para México es, híjole, no sé si más grande, pero yo creo que a la par del comercio formal, ¿no? Gracias. ¿Quién más nos quiere contar? Ahora sí, voluntariamente. Diana iba a comentar algo. Sí, yo quisiera precisar que todos estamos alineados con las declaraciones del director de la Organización Internacional del Trabajo, quien ha dicho que realmente la pandemia lo que vino fue a visibilizar todos los problemas que tenía ya el mundo del trabajo. Y es realmente así, sea el trabajo infantil, sea el trabajo decente, el trabajo informal o la poca ayuda a los microempresarios. Realmente se ha magnificado, pero que todas esas realidades ya venían con nuestro mundo, con nuestra realidad. En Santo Domingo sí, evidentemente el problema del empleo informal es una situación, pero se ha estado trabajando desde antes de la pandemia. Nosotros los microempresarios decimos que nosotros tuvimos nuestro virus antes del COVID,
que fue la DGI, que es el Centro de los Impuestos Nacionales. Tanto que muchas empresas ya estaban o muy débil o prácticamente quebradas, pequeñas empresas, cuando la pandemia llegó. Sin embargo, como les narraba antes, el emprendimiento ha crecido. El hecho de que llegasen las remesas y la vacuna ha reactivado la economía. Los hoteles están repletos hoy día, repletos con visitas récords, y además hemos encontrado interesantes salidas en tu mundo como decía Dani Chamorro, de el involucramiento de la mujer en los aspectos laborales. Realmente esos aspectos han favorecido. Así es que sí, nuestros problemas estaban ahí desde antes, es cierto. Creo que se nos cayó por acá la señal de todos, pero pues retomémosla nosotros. Entonces, ¿quién quiere seguir? Verónica, vi que alzó la mano, ¿no? Pero... Muchas gracias. A Indiana, a mí se me ocurrió decir que no todo ha sido malo. En realidad, la pandemia vino a revolucionarnos. El empleo informal, como lo dice Gaby, de verdad, pues es el pan nuestro de cada día aquí en México, y coincido totalmente con ella en que, pues yo creo que si no es 50-50, o sea, es muy cercano al 50. Sin embargo, podemos observar que la agilidad del mexicano, y no es porque sea mexicana, sino en verdad los emprendimientos con una capacidad impresionante de creatividad, de resolución, dices, o sea, wow, si antes decías, voy a vender los cigarros, el juguito en el tráfico, pues sí. Ahora ves a los mismos ambulantes con otro tipo de herramientas para poder vender aún más y que se te haga atractivo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en Morelia, hay un payasito que antes de pandemia, pues tú lo veías con su traje, su corbata, o sea, él vive de estar de payasito en el semáforo y le daba una dignificación a su trabajo, o sea, él sí lo veía como un trabajo formal, ¿no? Dentro de la informalidad. Y ahora este mismo payasito viene con su chalequito, su corbatita, trae un montón de bolsas aquí así y te trae, o sea, hace su parafernalia en... ¿Cuánto dura un semáforo? 2 minutos. Y te hace en 30 segundos y entonces va pasando y trae los chiclets aquí, los cigarros y dices, wow, o sea, se diversificó. ¿Y de qué manera? Y entonces hasta le acabas comprando por su creatividad y el querer salir. Le iba con los hijos y se ponía el cubrebocas de no tengo empleo, hago chambitas de soldadura y entonces se van creando otro tipo de estrategias para lograr salir adelante, ¿no? Entonces, creo que no todo ha sido malo, nos ha venido a reformar y a renovar y a querer, pues básicamente salir adelante con otro tipo de recursos, y eso es bastante interesante porque antes estábamos en nuestra zona de confort, ¿no? Gracias, Verónica. Sí, definitivamente yo también comparto contigo que no es todo malo y que de pronto esta reinversión nos puede ayudar a muchísimas cosas. Blanca, cuéntanos. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo también con lo que han comentado mis compañeras. Definitivamente creo que el sector informal ha tenido un crecimiento bárbaro, exagerado. Aquí en Guatemala hablamos que más de 300,000 personas perdieron su empleo por la pandemia. Sin embargo, también coincido en que, y se los decía, no es la pandemia la que vino a afectar el sector de empleo, es del sector laboral. Esto era algo que nosotros ya traíamos. Sin embargo, recordemos que la informalidad o la pérdida del empleo formal repercute muchas veces no de forma tan positiva en la calidad de empleo que pueda tener la gente. No existen prácticamente derechos laborales, todo el tema de la tributación también se ve afectado y que al final todo eso repercute en la economía de nuestros países. Entonces, pues también es algo que aunque está en un auge y es un crecimiento muy alto,
pero también tiene sus pros y sus contras. Así es, Blanca, definitivamente. Entre las cosas que quiero comentar y que me gustaría que podamos comentar entre todos, el tema del empleo informal o la informalidad, yo creo que es una forma que llegó a quedarse. Como muchos de ustedes lo han comentado, no es de ahora. La pandemia vino a evidenciar, como nos decían, que eso está sucediendo, ¿no? Ahora yo creo que el empleo informal es una forma de empleo que llegó para quedarse. Y eso invita a los diferentes gobiernos a cambiar las reglas del juego para las empresas y para poder llevarlo de alguna manera a la formalidad, porque sin duda el empleo informal a quien más afecta es a los gobiernos. ¿Ustedes creen que se va a quedar también eso en sus países? Cualquiera, voluntariamente. Pues William. yo tomo la palabra, ahora sí con el micrófono abierto. Un poco para contextualizar también el tema en Perú. Yo creo que el Perú, la región en general, desde hace muchísimos años, décadas, hemos crecido con la informalidad de todos. De alguna manera sabemos que la informalidad ha sido parte del ADN de la región, pues por falta de políticas productivas. Somos países que nos concentramos más en la producción primaria que en los servicios o productos terminados o especializados. Todas nuestras exportaciones son más de productos primarios, como lo mencionaba, y no de productos que agregan valor, lo que implica que los puestos de trabajo sean, digamos, los que de menor rango o ranking a nivel de especialización. En Perú puede ser, para mi gusto, o mi punto de vista, es tal vez el país de la informalidad. Me escuchaba a Gaby decir y a Verónica, casi el 50% de la población activa de México es informal. Maravilloso. Aquí es el 75.3 según las estadísticas gubernamentales, o sea que puede ser mayor, porque la estadística gubernamental siempre te esconde ciertas cositas. Entonces, el 75.3 de la población empleada activa del Perú es informal. Es informal. Más de 11 millones de personas son informales. En pandemia se perdieron 200.000 puestos de estos informales por el cierre y por todo lo que sucedió. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante saber que la informalidad también lleva a que los gobiernos tomen ciertas medidas. Por ejemplo, formalizar al informal. Eso es un reto importante que tiene el gobierno peruano y los regionales, es cómo estimulo y hago que el informal se formalice. ¿Cómo capacito y formo al informal para que se formalice? ¿Cómo estimulo la unidad productiva informal para que sea más productiva y llegue a tener estándares que le permitan pagar un impuesto como tal? Obviamente eso implica tener una estructura gubernamental fuerte y que impacte directamente en los controles impositivos. Los peruanos, al igual que muchos de nuestra región, buscamos cómo evadir impuestos, ¿no? Entonces, digamos que los gobiernos buscan también un poco cómo zanjar un poco ese tema. Ha habido un control muy bueno en el Perú que busca un poco mitigar este flagelo. Sin embargo, siempre está la opción de poderlo manejar de alguna manera contable, digámoslo así. Creo que se va a quedar, definitivamente se va a quedar. Creo que está migrando a formas más creativas y especializadas de hacerse, y creo que va a crecer. Va a crecer incluso aportando al crecimiento económico. ¿Por qué digo que va a crecer? Porque, como ustedes han visto ahora, la región se ha cerrado un poco. Muchos de la cadena de suministro mundial, ustedes han visto en las noticias que hay barcos parados por todo lado, el tráfico de los buques, el tema de tráfico portuario, productos dañándose en puerto, no tienen permisos de ingresar, en fin. Toda esta cadena de suministro que ha generado que productos y servicios no se puedan brindar de la mejor manera, hacen que el producto local aumente. Es decir, si ya no puedo traer cierto producto de afuera, ¿qué me toca hacer? Pues me toca producirlo localmente. Si ya no puedo esperar que llegue un producto X, un repuesto X, una herramienta X o un servicio X, lo tengo que producir localmente.
Entonces, en ese sentido, creo que ese estímulo de los cierres, o sea, porque digamos que la pandemia ha logrado dos cosas. Uno, globalizarnos y entender que somos globales porque el virus no tiene fronteras, pero también nos ha enseñado que podemos cerrarnos como región. Y eso ha pasado, incluso como país. Ahorita decía Marta, Ecuador, la frontera terrestre la tiene cerrada. Bueno, un poco acrónico eso, pero lo tiene cerrado. Cuando otros países están en apertura total. Pero pasa eso. Entonces, al tener fronteras cerradas, poco ingreso de productos, no cuentas con servicios que tenías antes, que venían de afuera, pues te toca ser creativo y empezar desde cero. Entonces, eso va a estimular el empleo informal en la medida en que estos productos y servicios no van a ingresar acá. Eso va a suceder y está sucediendo. ¿En qué medida? Pues bueno, esperaremos las cifras finales. Ahora, quiero ser optimista en qué sentido. En el sentido en que evidentemente esta necesidad que se está viendo ahora en servicios, en productos, en tecnología, en TIC, en educación, en salud, en transporte, todos estos sectores que a pesar de la pandemia han generado crecimiento porque son sectores de necesidad primaria, es decir, alimento, transporte, salud, educación, bueno, educación no, pero salud, se puede mover allí. Entonces, en ese sentido, hay un reto a esa oportunidad y es que al peruano y al latino y a nivel mundial nos toca enfrentar ese reto con formación, con profesionalismo, prepararnos porque todos los puestos de trabajo ahora están cambiando. O sea, si antes se presentaba para un puesto de trabajo 300 personas, ahora se presentan 1000. Así está la ecuación. ¿Por qué? Pues porque la demanda es poca y la oferta es mayor. Entonces, finalmente eso lleva a que la economía se mueva de esa manera. Entonces, creo que para resumir, el empleo informal tiende a crecer. Los gobiernos tienden a formalizar el empleo informal o las unidades productivas informales y, y el cierre de fronteras para el ingreso de productos y servicios ha despertado creatividad y retos en formación y habilidades propias de la gente para que puedan suplir esas necesidades. Bueno, Gracias, como William. lo dejo. Definitivamente yo creo que el gran reto del empleo informal está en cómo los gobiernos van a llevarlo eso a que sea formal y finalmente cómo incluir dentro del sistema de trabajo a los informales. ¿Quién más nos quiere comentar sobre el tema? Yo quisiera precisarles que en la República Dominicana el empleo informal es un dolor de cabeza, pero igual se han promovido modelos impositivos recientes, 2019 para acá, que están tratando de atraer a esos informales para que se formalicen. Sin embargo, todavía hay un alto costo del empleo, de lo que es tú tener un empleado en una MIPYMES. Realmente representa una proporción elevada, un compromiso económico, sobre todo para esos emprendedores, porque lo que se ha generado también es como un tapón. Estamos fomentando el emprendimiento, muchas más personas han venido a emprender, pero asimismo las leyes y las normativas no han estado a tono para que esos emprendedores se motiven a crear negocios formales. Y entonces allí tenemos una paradoja que se ha vinculado con la pandemia y se ha hecho un poco más difícil. Sin embargo, aquí hay propuestas y propuestas muy interesantes, mesas de trabajo como la mesa del Plan de Empleo Nacional, que pretende eso, llevar cada vez mayor calidad al trabajo y crear cada vez más empleos formales, incluso con metas numéricas de una esperanza específica en el siguiente año. ¿Se me cayó a mí o fue a todos? No, creo que a ti. A mí también, yo tuve un problema de internet y bueno, vuelvo a retomar. Realmente lo que decía William es muy importante en el tema de cómo necesitamos, y esto es primero definitivamente y segundo de forma lo más pronta posible, por no decir inmediata, las competencias de la gente, las capacidades de la gente y sobre todo la forma en la que vemos cómo se está formando y desarrollando la gente. Tenemos que pensar, desafortunadamente Eric tuvo que retirarse, lo llamaron,
a otra reunión, pero una cosa que sí tenemos que analizar posteriormente es cómo estamos capacitando a la gente. Justo el día de hoy estuve en una reunión con el vicerrector de la Universidad de Santander de México, precisamente. Él se encuentra en España y decía, si nosotros vemos una foto de una escuela de 1816 y tomamos una foto de una escuela del 2021, la única diferencia es la forma en cómo los estudiantes están vestidos. Pero la forma de educar, nuestros currículos y nuestra estructura educativa es exactamente la misma. Decían, no puede ser, vemos un auto de 1816 a uno del 2021 y es otra cosa. Pero la forma de educar y como estamos enseñar a la gente es exactamente lo mismo. Entonces, realmente romper esos esquemas en lo que estamos necesitando y en lo que estamos queriendo entregar. El empleo no va a ser, en primer lugar, igual a lo que era antes de la pandemia. Los empleos van a ser bien diferentes en cantidades y en tipo de empleo, pero también en competencias de la gente. Y tenemos que entender eso todos, los que seleccionamos, formamos y los que trabajamos desde todos los puntos de vista. Blanca, ibas a mencionar algo. Gracias, Marta. No, solamente que creo que sí tenemos muchos aspectos en común a nivel de Latinoamérica. El tema de la informalidad, pienso que no es que haya venido a quedarse, sino que ya existía desde hace muchísimo tiempo atrás. Lo que esta pandemia hizo fue de repente incrementar y poner sobre la mesa los números disparados con el tema de la informalidad. Sin embargo, creo que eso ya venía dándose desde hace mucho tiempo atrás. No sé qué tanto, por lo menos acá en mi gobierno, no sé qué tanto se le quiera dar esa cara de formalidad a este trabajo informal. Al momento no, las leyes laborales en Guatemala no han tenido mayor cambio. Es el mismo ejemplo que ponías de la foto de la universidad, ¿verdad? No hemos sido actualizados en leyes laborales, entonces creo que eso también es algo que debe ser tomado en cuenta. Justamente a eso me refería, Blanca, cuando les decía que ese es el gran reto del gobierno. Creo que todos los países de Latinoamérica estamos pasando por un momento de transición donde ya es necesario cambiar la foto, como nos decía Marta Patricia, desde el enfoque de universidades, tal vez desde el momento, desde el enfoque laboral, de cambiar la foto realmente y decir, bueno, tenemos que tener nuevas opciones o nuevas formas de contratación que reduzcan la informalidad para volverlo formal. En la actualidad lo único que se ha encontrado es el tema del emprendimiento y se lo ha disfrazado de emprendimientos, pero al final del día sigue siendo informal. Dani, tú que estás en ese mundo de los emprendimientos, cuéntanos un poquito sobre el tema. Sí, es tal cual como comentabas recién, es este disfraz que se le ha puesto a todo lo que no sea trabajo formal, es un emprendimiento, y claro que lejos de eso estamos, ¿verdad? En mi caso, el emprendimiento que llevo adelante es a través de una empresa multinacional y en red, como comentaba al principio Marta Patricia, pero sobre todo el argentino, ya que hablábamos de los mexicanos recién, como decía Vero, el argentino, ustedes saben que somos considerados los que atamos todo con alambre, ¿no? Lo que somos ingeniosos para solucionar todo, y bueno, y la pandemia también ha traído eso, mucha creatividad, y que cualquiera con cualquier cosa largaba un emprendimiento, y las redes sociales han tomado protagonismo, pero me imagino como en todos los países, muchísimo, y ha hecho también esto, ¿no? Que hay mucha venta por redes, mucho emprendimiento, digamos, fuera del sistema, digamos, legal. Entonces eso hace, pero legalizado de alguna manera, porque todos lo sabemos, es como
un claro oscuro ahí un tanto raro. Entonces yo pienso que lejos de llevarlo informal a lo formal, probablemente habría que regularizar un poco más o legislar un poco más sobre el trabajo informal como tal, ¿no? Como que son dos, al igual que en Ecuador, que comentaba también Perú, William, el trabajo informal está desde siempre aquí en Argentina, y creo un poco que es eso, o sea, como que los dos tipos de trabajo van a continuar, porque también, como decía Indiana, aquí nosotros, una pymes, digamos, una empresa que tenga menos de 10 empleados, digamos, que no es una gran empresa, pero que sí toma empleo formal, está sumamente afectada en este momento y con mucho miedo de tomar esa responsabilidad de un empleado más, porque el mismo valor que puede llegar de bolsillo a ese empleado es de tributo también. Entonces, es sumamente entendible que un pequeño, que ya no es emprendedor, porque ya tiene una empresa, pero no es una empresa grande, tenga ese temor o ese miedo de tomar una responsabilidad con lo que eso conlleva para todo el pyme que le decimos nosotros. Entonces, en realidad creo fuertemente que el gobierno, más que llevarlo todo lo formal, deben tomar medidas que ayuden a que lo informal tenga como cierto orden, ¿no? No sé qué opina el resto. De acuerdo. Verónica nos iba a comentar algo, María Caridad. Cuéntanos, Verónica. Justo quería platicar que nos centramos también muchas veces en, ay, es que el gobierno, ay, es que esto o aquello. Sin embargo, también hemos visualizado esta parte de pandemia desde la parte de que no podemos depender del gobierno de que hay que esta iniciativa o hay que esto o aquello. Y entonces es verdaderamente impresionante el hecho de cómo nos hemos tecnologizado, el hecho de cómo nos tenemos que ir revolucionando, capacitándonos nosotros mismos, y quienes estamos sosteniendo nuestras empresas y generando empleos, somos quienes tenemos esa flexibilidad de capacitarnos y de ir y de ver más allá, de irnos estandarizando para poder solventar estas pues, cuestiones totalmente adversas a nosotros. Entonces, también se ha visualizado aquí, por lo menos en México, que las competencias que antes solicitaban los empresarios para contratar gente, pues ya han cambiado totalmente. Antes decías, quiero un vendedor y tiene que traer experiencia como vendedor. Ahora bien, las mismas personas se han ido evolucionando, y entonces, aunque yo ya no tenga experiencia como vendedor, pues ¿qué tengo que yo como empresario ver las cualidades y las competencias de esas personas, que aunque no tengan la experiencia que yo requiero, pues debemos de ser flexibles, en el sentido de que, por ejemplo, aquí bajaron mucho los sueldos a nivel ventas. Si antes daban un sueldo muy bajo y que lo percibieran con comisiones, pues muchos dejaron de dar ese sueldo y empezaron a ser puro comisionista. Entonces, ¿qué sucede? Que pues hay quienes dicen, pues para ser comisionista, pues mejor me pongo a vender yo por catálogo, por cuestiones así, y entonces se las ven negras los empresarios para conseguir vendedores. Entonces, ¿qué han hecho? Por ejemplo, las funerarias, que podríamos decir que son el hitazo, porque todo el mundo se está muriendo de COVID y que es un negocio que va a la alza y demás. Sin embargo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con varias empresas funerarias aquí en mi negocio, pues obviamente se dificulta porque pues los costos operativos también cambian. O sea, no era lo mismo el enterrar o el incinerar a una persona sin enfermedad a todos los protocolos que tuvieron que poner derivado de esta pandemia. Entonces, pues el adquirir vendedores que no les estás dando un sueldo, que son solo comisionistas, pues es complicado. Entonces, el hecho de poder visualizar a la persona con competencias, aunque no traigan la experiencia en el giro o en el puesto, pues es verdaderamente importante, porque podemos observar realmente el comportamiento de las personas para desempeñarse un puesto, el ver el potencial de la gente. Entonces, esto es bien importante para no casarnos en la antigüedad de que a fuerzas quiero 5 años de experiencia y pagando
pura comisión, ¿no? O cuestiones así, sino abrirnos a seleccionar adecuadamente a gente que nos pueda aportar y salir del rango de, ay, los quiero nada más de 18 a 25, ¿no? Sino el valorar la experiencia también de gente de mayor edad o de los chavitos recién egresados que dicen, híjole, es que no lo contrato porque no tiene experiencia. Entonces dices, o sea, ¿en qué momento van a adquirir esa experiencia si no les dan la oportunidad, ¿no? Así es. Verónica topó un tema muy importante, pero no quiero pasar sin antes saber si es que alguien quiere comentar algo adicional sobre el tema. Yo quería comentarles que aquí se han dado también dos fenómenos muy interesantes, y es que las personas están estudiando más. O sea, los adultos ya profesionales establecidos se están ocupando de aprender algo nuevo, de actualizarse. Como muy bien señalaba Verónica, todos hemos tenido que aprender más tecnología, pero también hay muchas personas estudiando de nuevo y carreras que soñaron o carreras que complementan su ejercicio profesional. La capacitación ha tenido un repunte interesante. Ella hablaba también de las necesidades del primer empleo. Esos temas aquí continúan. Sin embargo, el gobierno logró un hito hace apenas 2 meses, que fue elevar el salario mínimo, que tenía varios años sobre la mesa, así como lograr una reclasificación de las MIPYMES. Y esta reclasificación ahora, en vez de 3, logró que haya 5 tipos de negocios, y el menor siempre va a tener un único dueño, el bad money del proceso, ¿verdad? Productivo. Y con esto, pues, se está trabajando en nuevos modelos impositivos y también nuevos modelos de contratación. Y yo pienso que eso va a aliviar bastante esas situaciones, Verónica, que tú comentabas. Yo quiero complementar un poco lo que menciona Indiana en este punto. Ahorita hablamos que los gobiernos de alguna manera impactan definitivamente en mayor medida a unas regiones o países que a otros. Como no hay ningún representante de Colombia, voy a hablar un poquito de Colombia, así está en Perú. Los estímulos que el gobierno pueda realizar, o sea, un gobierno cuando está a favor de la empresa y no está en contra del empleado, es decir, busca ese equilibrio, puede dinamizar y motivar mucho el crecimiento económico a través del empleo productivo. En este sentido, por ejemplo, en Colombia se ha sacado hace varios años distintos tipos de leyes que permiten estimular al empresario para que con beneficios tributarios esté motivado a contratar este tipo de personas. Entonces está la ley del primer empleo, que si contrato un joven entre tal y tal edad, y en este caso tengo unas excepciones de impuestos que me permiten a mí cubrir parte de eso que estoy manejando como tal. O sea, el gobierno sacrifica parte del impuesto que la empresa va a pagar, pero estimula a que las empresas tengan puestos de trabajo para la ley del primer empleo. Otros, por ejemplo, con la ley que estimula el tema del trabajo del adulto mayor. También hay una ley que permite estimular que las empresas que contraten al adulto mayor tienen ciertas excepciones para la parte impositiva. Está la ley de la contratación para las personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Eso tiene otro estímulo impositivo. Entonces, todas estas leyes hacen que, de todas maneras, las empresas tengan esa responsabilidad social que deben tener, pero también estimuladas por el punto de vista económico. No podemos perder de vista que las empresas son unidades productivas pensadas para la generación de riqueza. No solo riqueza para el país o riqueza para el empleado, sino riqueza para los accionistas que de alguna manera invierten un dinero para generar más capital. Entonces, esto hace que estas empresas también tomen ciertas medidas. Si los gobiernos entienden eso, definitivamente las empresas van a empezar a contratar más chicos que no tienen experiencia, más adultos mayores que tienen todavía mucho por aportar, más personas con discapacidad física o mental que puedan aportarle valor a la organización, y que el tema de responsabilidad social se abra mucho más. Pero sí necesitamos que los gobiernos sean gobiernos inteligentes a nivel económico, a nivel político, a nivel relacional, y que esto se genere pues una dinámica distinta. No solo de parte del pueblo, pues o sea, el gobierno influye mucho. Entonces hay dos tipos de cambios de gobierno, ¿no? Cuando yo paso de un gobierno de derecha a un gobierno de derecha, a un gobierno de derecha o de centro, y tengo como esa tendencia, no pasa mucho. El tema es cuando paso de un gobierno de derecha a izquierda. Radicalmente hay un cambio total en el país. Aquí en Perú,
En 6 años, como les mencionaba, no había un efecto económico a pesar del cambio de gobierno, no había un efecto económico importante. Ahora que se montó la izquierda al poder, solo con montarse la izquierda al poder, el dólar se disparó. ¿Por qué? Porque está la fuga de capital, está el temor a que se convierta en una economía similar a la de Venezuela, o lo que está pasando con Nicaragua. En fin, ese miedo existe, entonces el inversionista se va, el dólar sube porque no hay muchos dólares circulando, se pierden puestos, cierran empresas y la fuga de capital de la persona que tiene dinero en el país, pues se lo lleva a otra parte. Sí, eso así de sencillo. Les corto ahí un poquito para Gracias, darle a Willy. Marta Ya Pa, que me sé, está haciendo William. señas. Quiero escucharle también a Marta Sí, Patricia. quería comentar lo siguiente. William tocó muchos temas súper importantes y que hemos venido tocando en diferentes países. Aquí en Ecuador hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, como decía William, el cambio de presidente de una línea a otra. Nosotros, y teniendo en cuenta lo que se habían preguntado María Caridad antes, la situación económica y de empleo en Ecuador no era muy favorable. Tuvimos los últimos 4 años un gobierno en donde no hubo grandes propuestas, donde no hubo mejoramiento económico, en donde las industrias no avanzaron y venía disminuyendo o manteniéndose muy poco, digamos, desestabilizándose también, pero que no era muy evidente y que evidentemente con la pandemia, como decía Indiana, lo que hizo fue visibilizarse toda la crisis que traíamos y que se venía como tratando de sostener en un hilo y que ya no pudo más. Nosotros tenemos pocos meses de un cambio de gobierno, un gobierno de derecha centro, en donde está buscando generar unos cambios importantes, en donde ha sido supremamente notorio el nivel de confianza que está ganando y retomando nuevamente nuestro país y que está pretendiendo generar cambios laborales. ¿Qué pasa? Tampoco es tan fácil y cuando hemos venido acostumbrados durante 15 años a un gobierno de izquierda, cambiar a otros modelos de flexibilización laboral ha sido muy difícil. No se quiere mover, entonces estamos en una situación en donde no podemos generar empresa, no podemos generar empleo con las leyes que tenemos, pero tampoco se permite hacer ningún cambio, ¿cierto? Estamos en el de pérdida de derechos, en donde, o sea, la pérdida de derechos, no sé qué pérdida de derechos y lo que hemos perdido son empleos. Entonces los derechos cada vez lo tiene un porcentaje mucho menor de la población, ¿cierto? Cada vez son menos los ecuatorianos que tienen esos derechos. Entonces, algunos pocos no pierden derechos y muchos no tienen trabajo y muchos tienen 0 derechos. Entonces, tenemos aquí una situación bien compleja y hemos visto que en todos los países de Latinoamérica la flexibilización laboral tiene que existir. La actualización laboral tiene que existir. No podemos seguir como en las escuelas de la foto que les dije, no podemos seguir con una legislación laboral de hace 100 años, 280, los que sea, cuando la situación nos exige algo diferente. Algo muy importante que veíamos en una reunión anterior cuando hablábamos también con otros países es que Ecuador tiene la participación del 15% de utilidades con sus trabajadores. Eso es un impuesto más para el empresario. Como decía William, yo tengo una empresa buscando generar riqueza para el país, por supuesto, para aportar al desarrollo laboral, por supuesto, para el desarrollo de la producción en general, por supuesto, de la economía, pero también estoy buscando generar riqueza para un empresario que se esfuerza mucho, que trabaja mucho y que finalmente no ve recompensado ese esfuerzo. Los impuestos son altos, la legislación laboral es muy estricta en Ecuador, muy estricta, y como decía Daniela, en Argentina, un emprendedor que tiene 3 trabajadores, 4, ya no quiere tener el 5º. Entonces, porque es arriesgarme mucho. Aquí un trabajador pasa de 3 meses y ya es contrato indefinido. Entonces, o sea, y luego liquida a un trabajador con contrato indefinido. Es algo realmente muy complicado. Entonces, es toda esa carga, aparte de los impuestos, y al final del periodo
compartir las utilidades, el 15% con los trabajadores, es un porcentaje muy alto. Hay muchos empresarios europeos, ingleses, canadienses, americanos que no entienden cómo así de compartir las utilidades. Yo tuve una reunión con 2 empleados ingleses y decían, o sea, compartimos utilidades y también compartimos las pérdidas. No, no se comparten las pérdidas, obviamente, se comparten solo las utilidades. Dicen, pero no entendemos esa lógica, y esa lógica es algo que realmente es muy difícil de entender, que tenemos que trabajar, que tenemos que analizar. Si bien es cierto, no es abrirle la puerta para que se haga de todo, porque así hay como empresarios que han apoyado muchísimo a la población, muchísimo a la economía. No podemos negar que hay empresarios que se han aprovechado también de mucho de la situación, y que, como decía William, no es una situación de ahorita, sino que el tema de migración nos ha pegado muy fuerte, y gente que trabaja por muy bajos salarios, sin seguridad social. Entonces los empresarios también han aprovechado y tomado esta gran cantidad de mano de obra que básicamente es explotada a unos niveles muy, muy bajos. Entonces tenemos que regular y controlar. Yo creo que no es solo crear las leyes, también es generar un poco de control y trabajar en la conciencia. O sea, el tema de los empleos post pandemia tiene muchas aristas, como hemos visto, personal, desarrollo de competencias, temas de gobierno en legislaciones, temas de gobierno en control, y tenemos que trabajar mucho también en temas sociales. Definitivamente esto no es una decisión fácil, es una decisión que tenemos que analizar desde muchas aristas, pero creo que, y nuevamente muchas gracias, tenemos que poner estas discusiones sobre la mesa. Esto tenemos que visibilizarlo, dejar de solamente vivirlo y ocultarlo, sino que visibilizarlo, y hay que generarse estas grandes discusiones a nivel de todos. Y para nosotros era muy importante que ustedes estuvieran aquí, porque para nuestros oyentes ecuatorianos necesitamos ver cómo todo está pasando, no en Ecuador, sino que está pasando en toda Latinoamérica, y los cambios tienen que venir. Aquí en Ecuador, el empleo a lo que se llama la ola blanca, o a las personas que ya tienen más de 50 años, el nivel de desempleo es altísimo, ¿sí? Es altísimo, y cada vez es menor. Ya no solo son los de más de 50 ni los de más de 45, sino ya vamos en los de más de 40. Entonces, nuestra vida laboral se está cortando, y yo a los 45, 47 soy muy joven para pensionarme o jubilarme, pero soy muy vieja para trabajar. Entonces, ¿qué hago? Pero tampoco puedo generar emprendimiento, entonces simplemente vamos al mercado informal, ¿sí? Y a esos supuestos emprendimientos, como decía Daniela, que se está ocultando todo el subempleo y temas de una empleabilidad con mucho riesgo, basándonos en el emprendimiento. Entonces, creo que hemos visto muchas aristas. No es fácil tomar decisiones, no es fácil tomar decisiones para un emprendedor, para un empresario, y menos para un gobierno. Pero creo que es el momento en que todos tenemos que juntar la mano, y bueno, no está al nivel educativo también, pero es hora de juntarnos entre todos y trabajar entre todos. Creo que una de Justamente, Marta Patricia, creo que quiero añadir a sus comentarios algo que usted acaba de decir y que creo que es algo muy importante, y es que de pronto justamente las condiciones laborales deben salir no precisamente de quienes tienen empleo, y no precisamente de quienes, digamos, de alguna manera tienen los derechos que usted decía. Ustedes del ámbito académico, y tenemos aquí varios invitados desde el ámbito laboral, que de pronto puede ser algo muy interesante, algo muy propositivo, no solo desde el empresario, no solo desde el que tiene empleo, sino desde la academia, desde el emprendedor, desde el informal, justamente, que puedan salir y cumplir ese reto, ¿no? Que puedan salir aquellas propuestas de cómo generar, cómo formalizar ese empleo y cómo generar mayor empleo en función de las necesidades reales, ¿no? Inclusive la academia es un tema que muy importante, debería estar integrado en este momento. Usted como profesora, y nos queda poco tiempo, pero como docente de tercer y cuarto nivel,
¿cómo ve y cómo cree que esto debería tomarse dentro de los gobiernos de Latinoamérica? Porque vemos que es de todos. Sí, bueno, nos quedan unos pocos minutos y definitivamente la educación a todos los niveles tiene que cambiar. La foto de 1816 es del preescolar, de la primaria, del bachillerato, pero también la educación superior. Entonces tenemos que cambiarla. Nos quedan 3 minutos y bueno, vamos cerrando, María Caridad, con todos los invitados que ya tienen que irse para que cada uno nos concluya rápidamente. Nuevamente, millón de gracias por acompañarnos y es la primera, pero no la última. Por favor, continúe. Gracias. Yo solamente tomo 30 segundos porque me encantó el enfoque social que Marta Patricia toca. Estamos desde nuestra ONG desarrollando programas de pasantía tanto para primer empleo como para la economía blanca que ella señala, esa población excluida a partir de los 45 años del mercado laboral. Por favor, en ese aspecto social no olviden que la República Dominicana tiene una seria presión con nuestro hermano pueblo de Haití. Y eso es un tema para que lo abordemos en cualquier otro momento. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Marta Patricia. Estuvo increíble poder convivir con tantos profesionales de diferentes países. Me sumo chicas, a eso. Disculpa. No, dale, Dani, dale. No, me sumo a eso que decían mis compañeras y me quedo con esto que mencionó Gaby hace un ratito de que tengo esperanza, me da esperanza que personas así estemos en los distintos países y que haya voluntad y ganas de charlar y ponerlo sobre la mesa, que creo que es desde ahí donde salen las mejores ideas y los mejores proyectos, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Que se repita. Gracias, Dani. Gracias a ti, es verdad. Chicos, yo no quiero, yo me voy a tomar más de 30 segundos, discúlpenme, pero me parece importante no dejar de lado el título del evento de hoy y era oportunidades laborales pospandemia. Y hoy hemos hablado mucho de las circunstancias, del contexto, de las afectaciones, de la problemática, pero no nos dio el tiempo a hablar de las oportunidades. Entonces es importante entender que toda esta problemática, este contexto, esta situación coyuntural que ha evidenciado las debilidades y los aspectos a mejorar de cada país, evidentemente, genera muchísimas oportunidades para las personas que están dispuestas a asumir el reto. Evidentemente, una oportunidad requiere mucha disposición para asumir esa oportunidad, prepararse para la oportunidad, motivarse para la oportunidad, no decaer ante los problemas, leer muy bien lo que está sucediendo para poder tomar decisiones asertivas, invertir sabiamente, hacer o ejercer cosas, que es el consejo que siempre le doy a las personas que coacheo en ese tipo de relación de búsqueda de oportunidades es: trata de buscar siempre algo que te gusta, en lo que te sientes cómodo, en lo que te apasiona, porque eso te va a garantizar que no lo vayas a dejar ante la primera dificultad. No importa la oportunidad que quieras buscar, si es apasionado para ti, si te motiva, si es lo que te gusta, con seguridad eso lo vas a sacar adelante a pesar de las problemáticas. Obviamente hay nichos de mercado y sectores más dinámicos que ahora como oportunidad laboral se dan: tecnología, servicios, educación digital, equipos de tecnología, servicios para diferentes tipos de personas, niños, mascotas, adultos mayores, turismo, en fin. O sea, ahora hay oportunidades valiosísimas que hay que evaluar para que las personas que vean este vídeo más adelante en YouTube sepan que la coyuntura siempre viene con una palabra importante que es crisis, y esa crisis siempre genera una oportunidad para el que la sabe aprovechar. Con eso me despido. Gracias, Marta Patricia, por la invitación. Siempre muy orgulloso de tu trabajo. Te felicito por todo este proceso de comunicar siempre cosas positivas, pero reflexivas a toda la región, y que logres esto para unirnos a tantos países y a tantas personas de diferentes sectores. Es muy valioso. Te felicito por el evento y ojalá sigas promoviendo este tipo de discusiones. Gracias, Marta Patricia, y a todas ustedes, chicas, por los grandiosos aportes. Un abrazo. Gracias a ti, William. ¿Quién sigue? Creo que voy yo. Me sumo también al agradecimiento
un gusto poder compartir con estos distinguidos colegas en cada una de sus áreas. Y como tú bien decías, Marta Patricia, creo que es importante hablar y poner estos temas sobre la mesa. Y aunque no podamos nosotros cambiar nuestro país o cambiar directamente nuestras leyes, creo que sí podemos incidir en las acciones que nosotros tomemos para mejorar nuestro ambiente, para mejorar el lugar donde nosotros trabajemos, la empresa, la ONG, el emprendimiento, los colegas con quien nosotros podamos hacerlo. Creo que ahí sí podemos incidir y pues siempre con la buena vibra positiva. Así es que muchísimas gracias, un abrazo para todas y todos y un gusto y un placer. Gracias, Blanca, gracias por participar con nosotros y gracias pues por tu aporte a todos nosotros. ¿Quién sigue? Bueno, creo que ya estamos. Ya se han despedido, o Gaby nos dejó un abrazo fuerte también desde México. Y muchísimas gracias nuevamente a todos. Como decía William, tenemos todavía mucho que charlar y como planteábamos anteriormente, hay muchas aristas por las que tratar y por lo que trabajar. Entonces, seguiremos en esto, seguiremos compartiendo, seguiremos generando. Todas sus ideas son bienvenidas. Este espacio es de ustedes cuando quieran. Estamos cada 15 días al aire. Tómate tu tiempo y charlemos. Nos invita a eso, a reflexionar, a hacer un pare, a frenar unos momentos, a decir, tomémonos un tiempo para analizar lo que realmente sucede para luego continuar. ¿En qué vamos a aportar? Y yo quiero solamente, aparte de agradecerles a todos y a María Caridad por ayudarnos en la conducción del programa del día de hoy, a decirles, no nos olvidemos que todo lo que hacemos tiene un propósito y lo importante es pensar cuál es nuestro propósito para seguir adelante. Y ese propósito tiene una gran finalidad y en esa finalidad siempre está el otro. Entonces, trabajemos en eso, sigamos reflexionando. William, gracias por tus palabras. Gracias, Dani, también. Gracias, Blanca. Gracias, Indiana. Para mí realmente es inmensamente grande saber que las invitaciones que generé estuvieron hoy compartiendo con nosotros, aunque sea por pocos minutos. Me llena el corazón y no quedo más que agradecerle a Dios y a ustedes por participar. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.